En fin. Para hablar de ese y otros temas, déjeme saludar en vivo y en directo vía Skype a Efraín Martínez Figueroa, estratega y analista político, amigo de la casa. Mi querido Efraín, te mando un abrazo, ¿cómo te va? Vicente, Toño, a todo tu auditorio, muy buenos días, un abrazo desde acá de Sonora. Felicidades por estos 10 años de estar como periodista independiente, por el proyecto que has llevado a cabo durante todo este plazo de este periodo, y los mejores deseos, el mejor éxito para hoy y siempre, Vicente. Claro que sí, mi querido Efraín. Oye, pues vamos a empezar con el tema Lili Téllez. ¿Cómo entiendes esta traición a los que votaron por Lili Téllez, a los que aceptaron a Lili Téllez por la campaña que hizo Alfonso Durazo, por la campaña que hizo el presidente Andrés Manuel López Obrador en Sonora, y ahora se cambia al PAN? Ayúdame a entender el tiempo en que lo hace, el momento histórico, y si no está acabando pues su propia tumba política con este chapulineo. Primero, Vicente, esto hay que llevarlo al contexto desde el ámbito nacional hacia el ámbito Sonora. Es decir, ¿qué consecuencias y qué repercusiones tiene esa decisión de Lili Téllez de irse al grupo parlamentario del Partido Acción Nacional? Primero, Lili Téllez, y estos son los antecedentes, Lili Téllez fue invitada como candidata externa a la fórmula del Senado en la coalición Juntos Haremos Historia en el 2018 al Senado de la República en fórmula con Alfonso Durazo Montaño. Alfonso Durazo Montaño fue el principal promotor de Lili Téllez. Insistió enormemente para que ella fuera su candidata, fuera la fórmula al Senado de la República. Tomaron esa decisión en Morena, en el PT y en el PES de apoyar a Lili Téllez en esa fórmula al Senado. Posteriormente, Vicente, se dan las situaciones que son de conocimiento público, de las posturas, de los posicionamientos que dio la senadora Lili Téllez en diversos temas que para los simpatizantes, militantes de Morena son contrarios a su ideología. La pregunta aquí primero, y lo voy a dejar al aire, es ¿quién es responsable de decidir por los candidatos? ¿Quién los selecciona? Los seleccionaron los partidos políticos. Segundo, el gran afectado con esta decisión es Alfonso Durazo, que está buscando ser candidato a gobernador por Morena en el estado de Sonora, y el mismo partido Morena en el estado de Sonora. ¿Por qué? Le genera de alguna otra manera un impacto que se va a ver en las urnas. Tan es así que ya hay empate técnico en la mayoría de las encuestas de las casas a nivel nacional en el caso de Sonora. Pero a ver, Efraín, ¿significa esto una traición a los electores que votaron por Lili Téllez, por la coalición Juntos Haremos Historia, y una Lili Téllez que se arropó de López Obrador en campaña? ¿Es una traición a los electores sonorenses? Yo creo, Vicente, y te lo voy a decir porque lo he planteado en muchas ocasiones con diversos partidos políticos, y también te voy a hablar desde mi punto de vista muy particular. Cuando tú eres electo a un cargo de elección popular, seas alcalde, seas gobernador, seas legislador, seas diputado local, senador o diputado federal, o incluso regidor, creo que obedeces y representas a toda la ciudadanía, representas a todas aquellas personas, representas al pueblo, ya no representas a un partido político. Otra cosa son las decisiones que se toman en los grupos parlamentarios, y todo legislador, como existen en todas las democracias, las democracias con mayor desarrollo en el mundo, tienen la opción de diferir, de disentir de lo que el grupo parlamentario decide o fije una postura o un posicionamiento. Y esto lo digo no en el sentido de defender o no defender a nadie. Simple y sencillamente es que México sigue estancado en las decisiones parlamentarias, en las decisiones en la Cámara de Diputados, en el Congreso de la Unión, en la Cámara de Senadores, en los congresos locales, de lo que diga el partido político. Y eso, Vicente, es un Efraín, retroceso para la democracia. Déjame interrumpirte, pero a ver, no hay convicción en una Lili Téllez que llega por Morena, a pesar de que haya sido invitada. Tú no aceptas una invitación si no te cae bien el que organiza la fiesta.
Lili Téllez brinca a lo opuesto, a la derecha, a la que golpea al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿No es una traición política eso? Vicente, eso lo vamos a ver en estos próximos días en las reacciones, Vicente, que ya las hay en los medios de comunicación. Las estamos te lo viendo. Estoy pidiendo a ti como analista y como estratega político. Te estoy pidiendo tu opinión a ti como analista y estratega político. Las respuestas, las consecuencias, las reacciones, pues son naturales. Pero tú como estratega político, ¿cómo ves esto? Veo como un impacto negativo hacia Durazo y hacia Morena en Sonora, porque Durazo tenía un gran respaldo de Lili Téllez, llegó gracias a un respaldo de Lili Téllez. Ese es mi punto de vista. Lo estoy revisando el estado de Sonora. Ver, ahora, si lo quieres hablar a nivel nacional. ¿Respaldo de Lili Téllez a Alfonso Durazo o al revés, Alfonso Durazo, político de carrera, a Lili Téllez? Iban en fórmula, Vicente. ¿Quién le generó votos? Escogieron personas que generaran votos a Morena. Y ese es el caso que se ve en el estado de Sonora. Yo siempre ¿Lili Téllez genera votos? Claro que le generó votos a la fórmula del Senado en Morena en 2018, Vicente. Yo creo que si hubieran puesto otro candidato, no hubieran generado tantos votos como se generaron en esa elección. Eso hay que reconocerlo, Vicente. Decir que Lili Téllez no es una persona que tenga seguidores, simpatizantes, que sea una persona que la respetan en el estado de Sonora, pues sería mentir, Vicente. Es una persona que se ha dedicado a los medios de comunicación y tiene simpatizantes, seguidores, gente que la ha apoyado durante mucho tiempo en su profesión, y que ella se trasladó al ámbito político a las urnas electorales y los resultados fueron muy favorables. Pero no gana Lili Téllez por el factor López Obrador, porque Lili Téllez se arropó de López Obrador en varias visitas que hizo López Obrador. Ahora no me digan que Lili Téllez es la más conocida en la política y que Lili Téllez ganó por su músculo político. Mira, Vicente, yo lo que quiero decir, y esto no es con el afán de defender a nadie, te lo vuelvo a insistir, los partidos políticos, y eso lo quiero poner sobre la mesa en el análisis porque es muy interesante. Los partidos políticos tienen un vicio y una práctica de seleccionar perfiles que les generan votos y toman la decisión sin mirar en un futuro, sin tener criterios en cuanto si cumplen con la ideología del partido político, con la propuesta de los partidos políticos que están ofertándose a los ciudadanos. Y lo hacen de manera pragmática, con tal de generar votos. Y eso siempre tiene un riesgo. ¿Cuál es el riesgo? Eso que estamos viendo ahorita, Vicente. Ese es el riesgo. Que si una persona fue postulada por un proyecto de manera como candidato externo, que no pertenecía, que no era militante de ese partido político, y ahora, Vicente, se va de ese grupo parlamentario y ahora aparece con los adversarios. Esos son los riesgos por no seleccionar los partidos políticos en base a que estén convencidos en el proyecto, en base a criterios de ideología, en base a que estén plenamente de acuerdo con lo que están ofertando con los electores, Vicente. Esa es una realidad y eso se ha ido presentando en el PRI, en el PAN, en el PRD, en todos los partidos políticos. Es un grave error y un vicio que se da en la política al seleccionar los candidatos, Vicente. Por eso, por eso mi propuesta, Vicente, mi propuesta siempre ha sido, y la sigo poniendo sobre la mesa, que tienen que haber elecciones primarias en México, tiene que haber elecciones donde se seleccionen los candidatos de manera democrática y que sean organizadas por el Instituto Nacional Electoral si son cargos de elección federal, y los institutos estatales o locales si son cargos de índole local. ¿Por qué, Vicente? Porque actualmente, como sucede en Estados Unidos, que hay elecciones primarias, que los mismos electorados va y vota para seleccionar a quién van a elegir. Actualmente en México, ¿quiénes deciden quién va a ser candidato? La cúpula del poder de los partidos políticos, de cualquier partido político, Vicente. Y eso nos ha traído como consecuencia eso que estamos observando ahorita. Efraín, se pone bueno el debate y el análisis.
La Política Online acaba de publicar que gobernadores del PAN le ofrecieron apoyo a Lili Téllez para ser candidata a gobernadora por el PAN por Sonora y que dejan fuera del juego a Damián Cepeda, el que fuera presidente nacional del PAN. El salto de Lili Téllez, y Leo, me ayudas a analizarlo, Efraín, y además quiero quedarle claro a la gente, aquí no tenemos que tener la misma visión, por eso precisamente entrevisto a personas que confío por su capacidad de análisis y creo que es muy interesante lo que nos está planteando un Efraín Martínez Figueroa como estratega, analista político y además que lo ha planteado por mucho tiempo aquí en Sin Censura, que es lo de las primarias. Fíjate, Efraín dice, el salto de Lili Téllez hacia el PAN es una jugada instrumentada por los principales gobernadores de dicho partido que se le adelantaron a Marco Cortés y operaron a través de su delegado en el Senado, el coordinador Mauricio Curi. Por eso es quien da la noticia y no necesariamente el partido. Es el primer movimiento que cristaliza lo anticipado, dice La Política Online. Los gobernadores quieren manejar la elección del año que viene por fuera de los acuerdos que haga Marco Cortés, que quiere revivir el formato perdedor del 2018. Por eso el rechazo a una alianza con Movimiento Ciudadano y por eso también las alianzas que podrían estar tejiendo con el expresidente Felipe Calderón y México Libre. Dame tu opinión porque tengo entendido, de acuerdo a lo que está publicando La Política Online, que fue Mauricio Curi, el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, el que le ofreció la nominación en Sonora a Lili Téllez y de momento anula cualquier posibilidad del senador Damián Cepeda. ¿Cómo ves? Veo difícil esa posibilidad, Vicente. No creo que ella vaya a ser candidata a la gobernatura, te lo he dicho en varias ocasiones, ni te lo dije cuando ella estaba en la coalición junto con Morena, y te dije, ella no va a ser candidata. Ahora que acaba de tomar esa decisión de irse al Partido Acción Nacional, menos posibilidades veo que ella sea candidata. Y te voy a decir algo, en Sonora, para que la gente que está, tu auditorio no conoce cuál es el contexto político en Sonora, pero en Sonora gobernó el PAN y el gobernador fue Guillermo Padres, que terminó en la cárcel. El Partido Acción Nacional en Sonora no tiene peso político en este momento, está por la calle de la amargura, no tiene un buen posicionamiento con el electorado. Ningún candidato que pongas para gobernador va a ganar por el Partido Acción Nacional. A eso tengo que sumarle, Vicente, que aquellos seguidores y que pertenecían al grupo de Guillermo Padres, que fue gobernador del PAN, se sumaron a Alfonso Durazo, son los operadores políticos de Alfonso Durazo, porque en Morena no había operadores políticos con experiencia, y eso sí de conocimiento público de todos los actores políticos en Sonora, que Guillermo Padres es un gran operador político electoral, y eso es un instrumento, es una alianza estratégica que trae Durazo para sacar adelante la elección, para sacar la elección del 2018 y para sacar la elección del 2021. Eso, Vicente, es el escenario real que existe en Sonora. Mucho de tu auditorio desconoce eso. Yo vivo aquí, conozco a los grupos de poder, conozco a los actores políticos, conozco a los partidos políticos, a los liderazgos, a los líderes de comunicación y sé a los líderes de opinión y empresariales, y sé perfectamente cómo se está presentando el escenario en ese sentido. No veo posibilidad de que Lili Téllez sea candidata a gobernadora por el PAN, no veo al PAN como un contrapeso contra Morena. Aquí, en este momento, quienes están disputando la gobernatura, en el caso de Sonora, es Morena y PRI en este momento, y aclaro, hasta este momento son los partidos que están en competencia, y hay un tercero que puede resurgir. Ese es el análisis que hay hasta el día de hoy, Vicente. Y yo le pido a la gente que en este análisis tampoco se caldeen los ánimos, porque Efraín está poniendo sobre la mesa algo que yo dije hace rato. Se necesita replantear la situación en Morena, porque ese pragmatismo con el que eligieron candidatos para llegar a los puestos, para llegar al poder
en las pasadas elecciones, les está pasando factura. Algo que incluso Fisgón Monero ha dicho, que se necesita trabajar abajo, que se necesita replantearse otra cosa en Morena, porque ese pragmatismo es el que está generando muchas críticas a nivel local, a nivel estatal, y ya estamos viendo estos personajes como Lili Téllez. Más allá de que muchas personas entiendan tu análisis, que no es, así lo entiendo yo, y lo digo como conductor de este espacio, a Lili Téllez, es replantearse a nivel partido cómo fregados van a elegir a los próximos candidatos para que no tengamos estos casos que pasan una factura importante. Aunque, mi querido Efraín, por más factura y por más ruido, pues el factor López Obrador sigue siendo el demoledor. De acuerdo a las últimas encuestas, por lo menos el 60% de las personas en México apoya, respalda lo que está haciendo y la figura del presidente Andrés Manuel López Obrador, que será la figura, insisto, de peso en las próximas elecciones. Qué bueno que tocas el tema de las encuestas, Vicente, porque habíamos platicado previamente que íbamos a darle seguimientos a las encuestas. Hay 3 casas encuestadoras que sacaron, que evaluaron en mayo al presidente de la República. La encuesta más positiva hacia Andrés Manuel en la aprobación es la del Financiero, y donde cayó de abril a mayo, cayó 8 puntos. Esta se encuentra en 60%. 60% de respaldo de hacia un presidente es bastante. Aquí y en China, Vicente, en cualquier país del mundo, sigue el presidente de la República estando muy bien consolidado, bien posicionado, con un respaldo importante de los ciudadanos. En base a esta encuesta, hay otra encuesta, Vicente, que también realizó, por ejemplo, El Economista. Ahí en esta encuesta, Vicente, sitúa al presidente en 50 puntos, casi llegando a 50 a 49 puntos, 50% de aprobación. Hay otra casa encuestadora que es que la realizó Gabinete de Comunicación Estratégica, que sitúa al presidente en aprobación en el 53.8% de aprobación. Vicente, van a variar, las casas encuestadoras siempre van a variar porque son distintas metodologías, las aplican en distintos, hacen el levantamiento en distintos días, la estratificación que hacen es diferente. Bueno, Vicente, ese no es el tema. Si analizamos en este momento, hay una realidad que sí empieza a afectar a Andrés Manuel López Obrador, y eso tiene que ver con la economía, Vicente. El desempleo ya empieza a afectar el posicionamiento de Andrés Manuel López Obrador, y es por eso que es importante impulsar toda aquella medida, un programa económico que sea muy fuerte, muy sólido, avalado por los especialistas, avalado por un consejo donde esté integrado el sector gobierno, el sector social, el sector productivo, el sector privado, para que puedan sacar las mejores medidas de recuperación económica y urgentes, Vicente. Leía en el periódico el otro día, en una de las encuestas que hizo el INEGI, importantísima, que revela un dato que 12 millones de personas están en desempleo con la pandemia, y alrededor del 67%, que equivalen a casi 8.1 millones de desempleados, son personas que trabajaban en micronegocios, hablando de micronegocios, haciendo referencia a empresas menores a 10 personas, a 10 trabajadores, Vicente. Entonces, algo se tiene que hacer inmediatamente para poder sacar adelante al país. Y se está trabajando en ello, Vicente. Por eso el presidente está de gira en el sureste mexicano, dando el banderazo al Tren Maya, en donde el presidente apuesta mucha de ese plan para generar empleos. Hay que también decir que el presidente mismo dijo que se viene lo peor en cuestiones económicas, que se tocará a fondo y que para julio se empezaría a ver la luz, pero que estos meses serán los más difíciles en ese sentido. Déjame preguntarte, Efraín, también de otra encuesta que me llamó mucho la atención.
sí están teniendo un impacto los golpes y los ataques contra Hugo López-Gatell, pero a pesar de eso, de acuerdo a una encuesta del Financiero, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, sigue siendo el funcionario favorito de la gente en la Cuarta Transformación. Bajó su popularidad 6 puntos de abril a mayo y se coloca su aprobación en el 56%, tiene opinión favorable un 56%, solo el 11% con una opinión desfavorable, y hay que decir que Marcelo Ebrard se coloca en segundo lugar con el 45% de opinión favorable, y en el tercer lugar está la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, con el 39% de de opinión positiva. No sorprende, ¿no? No sorprende, salvo que tú me digas otra cosa. Mira, Vicente, creo que cualquier persona que esté frente a como el actor principal, el comunicador de un gobierno en torno a la pandemia, obviamente que le va a estar expuesto a los medios de comunicación y le va a generar un posicionamiento por la misma responsabilidad. Indistintamente de ello, creo que el doctor López-Gatell ha sido, el subsecretario, es una persona con un perfil sencillo. Yo lo veo como una persona sencilla, humilde en su forma de expresar, es muy claro, lo veo como una persona que es preparada, es una persona que tiene un grado de preparación, un grado de escolaridad, eso se alcanza a percibir inmediatamente, y creo Vicente, que López-Gatell está haciendo su trabajo. Creo el otro día lo señalaban allí por una respuesta que le había dado a una senadora, y lo quieren acusar de misógino, y la verdad, Vicente, creo que eso es una exageración. Yo leí perfectamente lo que él expresó y no veo nada en ello. Yo creo que él ha sido siempre muy respetuoso con todas las personas en su discurso, en su manera de interpretar los datos. Como todo ser humano puede haber equivocaciones, puede tener desaciertos, errores, pero en general creo que se ha desempeñado bien como subsecretario y como responsable de la pandemia. Efraín, pues despidámonos como siempre, promoviendo las redes sociales en donde la gente te lee, te escucha, te ve, y en donde seguirá el debate, porque pues de eso se trata el análisis que tú le aportas a Sin Censura, de no necesariamente estar de acuerdo en todo, sino en que la gente opine, que la gente se genere su propia perspectiva. Claro, Vicente, yo siempre te he dicho que estoy en tu programa, y que de hecho cumplo el 24 de julio del 2017, cumplo 3 años en tu programa. A lo mejor hay muchos de tu auditorio que en ese momento no eran parte de tu auditorio, pero quiero decirte que siempre mi postura ha sido siempre la objetividad y la imparcialidad, siempre decir la verdad en base a los análisis. Y le moleste a quien le moleste. Veo tu auditorio que está molesto porque no hablo a favor, 100% a favor de la Cuarta Transformación, o 100% a favor de Morena, o 100% a favor de Andrés Manuel López Obrador. Son puntos de vista y análisis. No todo lo que hace un actor político se le tiene que aplaudir, y te lo comento. Yo no le aplaudo a nadie. Soy una persona que doy los análisis objetivos, imparciales. A mí nadie me paga en tu programa, ni me pagan ningún partido político para venir a dar mis opiniones, y lo dejo para que le quede claro a todo el auditorio que de manera agresiva ha estado cuestionando las opiniones que tengo 3 años dándolas en tu programa, Vicente. Dame las redes sociales, mi querido Efraín. Twitter, ahí lo tienen lo tienen en este momento, Vicente, en pantalla, @EfraínMF, en Facebook, @MF Consultoría Política, y me encuentran en YouTube como Efraín Martínez Figueroa, Vicente. Muchas gracias, nos vemos en la próxima colaboración. Te agradezco, mi querido Efraín, un abrazo.